Bueno, imagínate ir a París a jugar con los trileros, con los famosos trileros de París y pagarle con billetes del Monopoly. En este vídeo vamos a ver a un chaval que tima a los trileros de París dándole dinero del Monopoly. Vamos a ver. Ojo que nos pone un adelanto. No, no. Todos estos trileros se piensan que me han timado, pero lo que no saben es que quien ríe último, ríe mejor. Hola, estoy aquí en París porque voy a exponer Ojo, el timo que más se produce en la capital francesa. Y se hace aquí, alrededor de la Torre Eiffel. ¿Os suena? Los trileros, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Pues, vamos a ello. Vale, esto es un trilero, o sea, quien no sepa lo que es un trilero, pues bueno, típico de tener la bolita, pim pam, y ¿dónde está la bolita? Así que vamos a ver cómo se desenvuelve mi colega con el de la bolita. El trile es un juego en el que tú compites contra un tío y apuestas un dinero. Este tío va a mover una bolita entre 3 cajitas y tú tendrás que adivinar dónde está. Si la adivinas, tú ganas dinero. Si no, lo gana él. Pero adivinad que siempre gana él. Además, no solo compites contra el tío, compites contra un séquito de personas que estarán alrededor tuyo y te incitarán a gastar más dinero y en consecuencia a que lo pierdas. 20. Es curioso porque nos hemos dado cuenta que operan con total impunidad alrededor de la Torre Eiffel. Pero ¿qué pasa? Que el gran monumento de París no tiene muchísimas escapatorias para poder huir. Esta era y mi tierra Galicia está en peligro. No. Está bien. En caso de que venga la policía. Y nos hemos fijado que es que hay gente que va con pinganillos que les avisa en caso de que venga la policía a requisarles las bolitas y a meterles una multa. Además, Qué locura, es que la verdad que hay un montón de gente que se dedica como a... Bueno, que es lo que está diciendo, obviamente, ¿no? Lo voy a repetir de nuevo. A amañar el tema de lo de la bolita y demás. Entonces, claro, de ahí sacan una pasta bestial. es un juego que es muy fácil pues tirarlo a la basura y poder tumbarse al césped tranquilamente disimulando, haciendo ver que estás viendo la Torre Eiffel. Durante los días que observamos a los trileros nos sorprendió la impunidad con la que actuaban y no solo estaban en la Torre Eiffel. Aquí detrás mío tengo la iglesia de Sacré-Cœur y aquí también están los trileros que actúan con total impunidad en medio de la calle, en medio donde pasan los coches. Ahí ponen su caja, su mesa y se ponen a timar a la gente. Mirad el grupo, hay más timadores que gente real jugando. Hostia, qué fuerte. Ponen a hombres y a mujeres para confundir y que no pienses que todos van con pinchados. Fijaros bien cómo todos tienen billetes para hacer ver que apuestan e incitar a otros a apostar. Como, también te digo, cómo mueve la bola, cómo mueve los vasos, poca broma. Pero jodido, Mira. Pero todos están con pinchados. Este personaje de aquí con pinganillo es el que se chiva si viene la policía. Fijaos bien ahora, tiene que pasar una camioneta. El del pinganillo le para un momento hasta que los trileros le dan el ok y entonces autoriza a pasar a la camioneta. Tiremos un La calle de ellos. O sea, brutal, ¿no? Como que, yo qué sé, se la sube todo. momento atrás. ¿Veis a estos dos? Son una familia americana a los que los trileros les acababan de timar. Sorry, were you playing at the ball game? Do you know it's a scam? Yeah. Yeah, Well, you know. You played? Yes. And what happened? Like you lost? No, I actually won. You won. I won 3 times, but he didn't give me my money. Ay. So my husband pointed to the wrong one, and I said, no, it's that one. And then he moved on. So that's when my son is very upset. Okay. El niño llorando, tú, normal, but, la verdad que... You never win. Like, No, it's I won twice. Yeah, but the thing is that they won't. They never will give you the money. You know, Oh. because it's a scam. It's like made it for that. You know, the people who surround the bowl, they are all with them. Yeah, I know that. Okay. But I knew which one it was. Ah, I knew yeah, exactly what it was okay. twice, and the woman won. And that's because we told her. Okay. Yes. Okay. So he knew that I knew, and then he took my husband. And my husband pointed. I said, no, don't point. But he pointed. Okay. That's why my husband's very upset. Okay. No, him and I have photographic memory. Okay. Yeah, so I Yeah. can look, and I knew, and he knew that I Okay. knew. That's why Wow. my son is upset, Okay. which is fine. And my husband, he didn't listen. Well, happens. Yes. Okay. Thank you for telling us. Una vez han cometido el timo, lo que hacen los trileros es irse un Ojo, poco a ver, del lugar donde han cometido el timo. Unos esperan en calles más amplias esperando a ver si viene la policía, y los otros se esconden en calles más estrechas perpendiculares al lugar donde se ha cometido el hecho, para luego volver a la carga. Mirad, aquí detrás mío hay dos de los chicos que están compinchados directamente con los trileros, trabajan en las tiendas, muchos de ellos, y les avisan también, supongo que a cambio de una comisión,
si viene la policía no. Seguimos observando un poco más el modus operandi de los traileros, también otro tipo de estafas, pero bueno, estas las dejamos para otro vídeo. Que claro, también te digo, como pierdas en plan, imagínate que apuestas 50 pavos como estábamos viendo ahí, o sea, te llevas los 50 ínteros, ¿no? O sea, es tremendo. Turno de timarles yo a ellos. Voy a usar billetes falsos, tengo de 20, de 50 y de 10. Voy a tener que dárselos rápidamente para que no noten que lo son, porque son muy avispados. Se van a pensar que me han timado, pero esta vez os timo yo a vosotros, cabrones. Para empezar, todos estos que veis aquí están compinchados con el que está moviendo la bolita. Su intención con tanto movimiento es captar la atención de los turistas que tienen justo detrás, pero un chico les advertirá. Toma. Una vez descartados los turistas que habían sido avisados por el otro chico, el objetivo era yo. I think so. The word? At the left, Eh? Yeah, there. I think it's yeah. No. Show money. Dale el de 50. El objetivo de este personaje de aquí es Toma. apretarme para que yo apueste el máximo dinero posible. Pero lo que voy a hacer Qué es cara dura, mantenerme tío. un poco inseguro para ver su reacción. 50, I don't have 20. Como yo me negaba a dar más de 20 euros, aparece esta chica en acción. 20. Como veis, la chica me había dicho que apostáramos juntos. Le da los 50 euros y da la casualidad que adivina dónde está la bola. Por tanto, me incentiva a que dé más y más dinero. No. El de rojo Try. aposta, me incita Claro. a apostar. Ahora Ok, sí, estoy entendiendo les iba a dar los el... 40 euros falsos. No. There, I think. Yeah. 40. A la derecha, ¿no? La derecha, claro. No, Celebran no. en vocabulario trilero. No, man. No. Man, sí, hablo español, no. Pero no, estaba ahí la pelota, ¿no? Me habéis engañado, Os voy a enseñar rápidamente cómo funciona el truco. Como veis, A la ver. pelota está en el medio. Mueve el cubilete de la derecha, posteriormente vuelve a enseñar la pelota que sigue en el medio, choca los dos cubiletes y aquí vuelve otra vez a enseñar la pelota, para luego mover el cubilete del medio con el de su izquierda y ahí agarrar la pelota, guardársela en la mano y que tú no lo adivines jamás, porque sí, la gracia es que la pelota no está debajo de ningún cubilete y por lo tanto el trilero A la siempre mano. gana. Durísimo. Yo, pero qué agilidad hay que tener para eso, tío. Qué barbaridad. Estaba ahí. Euro. Estaba No ahí. sabes nada tú. Mi madre. No, amigo, no, me habéis engañado. Joder. No, pero me habéis engañado. Estáis juntos. Pero estáis juntos. Lo siento. Qué locura, Sí, ¿eh? estás con ellos. Estáis juntos. Nos estamos alejando un poco porque al final le he dado los billetes, los ha cogido rápidamente. Ellos también van muy nerviosos mirando si viene la policía y nos queremos alejar porque son una mafia, son una familia que vive aquí y que se hablarán entre ellos y se van a catar que los billetes eran falsos, yo creo. Así que lo siguiente que vamos a hacer es llamar a la policía y avisar de que están Toma. aquí. Llamé a la policía y aunque no tardaran muchísimo en venir, el tío que veis aquí con un pinganillo avisó rápidamente a sus compañeros trileros para que se fueran corriendo. Pero bueno, al menos no timaron a nadie durante un buen rato. Brutal. Y 40 pavazos falsos que se llevan.